Dios te bendiga, hermano. Estoy por aquí para contarte otra parte de mi testimonio. A lo mejor piensan, wow, tantos años han pasado y ella va a comenzar a hablar de algo que pasó hace tantos años. Pues aquí le voy. Hace 30 años atrás murió una nena que yo tuve cuando tenía la edad de 21 años. Tuve mi primera hija. Sucede que cuando ella nació, pues tuvo problemas para en su fontanela, tuvo una hemorragia y por esa situación pues ella no tuvo suficiente oxígeno en su cerebro. Tenía luego perlesía cerebral. Estuve los primeros años batallando pues con ella. Tenía esa condición, pero yo la amaba con todo mi corazón. Ella era preciosa. Y sé que a muchos en el día de hoy pensarán, wow, tanto tiempo y ella va a empezar a hablar de eso. Pero sí, a veces tenemos que recordar algunas cosas porque hay gente que ha pasado por una situación semejante o pasará en un futuro una situación y a lo mejor no va a saber cómo manejarla. En mi caso, yo la tuve a los 21 años, trabajé con ella en terapia desde muy pequeña, desde que nació. La llevaba a terapia física, a terapia ocupacional. Ella tuvo muchas complicaciones y mejoró bastante, mejoró con los años porque ella llegó hasta a sentarse. Ella llegó en alguna ocasión llegó a pararse con ayuda. Ella llegó a comer solita con cuchara. Pero llegó un momento que ella volvió a enfermarse después que tenía 7 años. Ella volvió a echar para atrás todo lo que había mejorado, todo lo que había adelantado con su terapia, porque en un momento dado a ella le dio pulmonía. Y yo comencé a orarle al Señor, yo la tenía todo el tiempo en los médicos. Pero ¿qué pasó? Que cuando tenía esa pulmonía le dio un infarto. Y ahí yo me desesperé y comencé a llorar, comencé a gritar, comencé a suplicarle al Señor que la dejara, que se recuperara. Pero, ¿qué sucede, hermano? Voy a hacer un paréntesis aquí. A veces tenemos que saber lo que tenemos que orar. Tenemos que orar con entendimiento, porque a veces oramos y no sabemos cuáles son las consecuencias de esa oración que nosotros hicimos. El Señor sí me contestó esa oración y me dejó a mi nena, la dejó con vida. Pero ¿qué pasó después de eso? Que ella a los 7 años dejó de comer, dejó de chupar. Yo comencé a darle comida otra vez en biberón. Me acuerdo que le molía las comidas para que ella se las pudiera tragar. No podía tragar. También dejó hasta de parpadear. Yo tenía que echarle unas gotas en sus ojos para que ella pudiera tener lubricados sus ojos. Fue una situación bien triste porque mi nena de 45 libras que pesaba, llegó a pesar 18 libras. Eso estaba en los huesitos. Y no se podía hacer nada. Yo la llevaba a los médicos, pero ya ella pues no podía ni siquiera tragar. Le daban medicamentos, le daban sueros por vena, le daban alimentos por vena, pero ella seguía rebajando. Luego, a los 7 años y medio, ella volvió y cayó en el hospital. Y cuando cayó en el hospital, pues ella le dio ahí meningitis. Yo comencé a orarle al Señor, pero esta vez oré de una manera diferente. A veces no podemos ser tan egoístas de tener a alguien a nuestro lado que está tan enfermo. Y yo comencé a orar de esta manera: Señor, yo te pido que tú la ayudes. Yo te pido que tú la fortalezcas.
Yo te pido que tú me des fuerzas a mí para poder sobrellevar lo que viene, porque yo sabía que ella iba a morir. Y mientras ella estaba en el hospital, yo la cogí un día en mis brazos. Ella estuvo como 3 meses en el hospital. Y yo la cogí un día en mis brazos y la miré. Ella no parpadeaba, ella no hablaba, ella ni siquiera se podía mover. Y yo la cogí en mis brazos y le hablé de esta manera. Yo le dije, si el Señor viene a buscarte en estos momentos, vete con Él. Tú no te preocupes por mami, mami va a estar bien. Y en ese momento que mi nena no parpadeaba, no se movía, en ese momento ella me miró, ella se sonrió conmigo después de 6 meses sin sonreírse. Ella se sonrió conmigo y ahí yo me di cuenta que ella pues iba a estar con el Señor y que ella estaba esperando que yo tomara esa decisión, porque a veces nos aferramos a las personas, nos aferramos a que no se nos vayan, pero estamos siendo bien egoístas. Tenemos que orar al Señor para que el Señor nos ayude en ese proceso. En esos momentos no pasaron 15 minutos cuando mi nena se fue a morar con el Señor. Se fue a morar con el Señor. En ese momento yo no puedo decir que yo lloré, porque seguro que lloré, pero sentía una paz tan grande en mi corazón que hasta yo decía, ¿por qué yo estoy llorando? ¿Por qué yo estoy llorando? Estoy llorando si siento esta paz tan y tan grande en mi corazón. Y era el mismo Señor que me estaba dando esa paz en mi corazón. Y yo sé que un día yo la voy a ver otra vez, porque luego de eso tuve un sueño precioso, porque yo seguí llorando. Después que ocurrió el velorio, el entierro, yo seguí llorando por esa niña. Pero un día, mientras estaba durmiendo, quedé llorando en la cama, quedé durmiendo, lloraba sin consuelo durmiendo. Y en ese momento el Señor, yo digo que era lo que yo conocía en aquel tiempo. Yo la vi que ella venía corriendo hacia mí. Yo la vi con un traje largo, la vi con el pelo largo. Ella cuando murió tenía el pelito bien cortitito, pero cuando el Señor me la mostró, yo la vi que tenía el pelo por los hombros, que estaba caminando. Ella nunca llegó a caminar, y que tenía un traje blanco puesto y venía corriendo hacia donde mí a abrazarme. En esos momentos yo puedo decir que sentí otra vez esa paz del Señor. Me desperté de esa experiencia y sentía todavía ese abrazo encima de mí. Sentía esa paz y en ese momento me di cuenta que era el Señor, que era el Espíritu Santo que me estaba abrazando, que me estaba consolando, porque la palabra dice que Él es nuestro consolador. Ahí me di cuenta que era Él. Lo que yo conocía en aquel tiempo pues era mi nena, porque en ese tiempo yo no conocía al Señor. Pero esa experiencia que tuve con Él, sí me dio ese abrazo tan grande. En mi visión pues era la nena, pero yo sentía que era el Señor. Era el Señor, era su consuelo, era el consolador el que me estaba abrazando. Así que podemos decir que hay esperanza. Vamos a ver a nuestros familiares luego, después que nosotros muramos, cuando el Señor nos mande a llamar a su presencia. Si nosotros estamos reconciliados con el Señor, si nosotros estamos pegaditos de la mano al Señor, si nosotros hemos creído en un Salvador que nos ha salvado, que nos ha dado perdón de pecado y nos hemos entregado de todo corazón a Él, nosotros vamos a ver a nuestros familiares. Vamos a reconocerlos, porque así lo dice la palabra, que nos vamos a ver y nos vamos a conocer. Y yo le creo al Señor. Yo sé que yo voy a ver a mis familiares que han muerto en el Señor. ¿Lo crees tú? Busca la palabra. Como Moisés y Elías, como Lázaro y el padre Abraham y el hombre rico. Hay muchos ejemplos. Vete a buscarlo en la palabra.
y créele al Señor. Vamos a creerle al Señor. Hay esperanza, hay esperanza, hay esperanza en el Señor. Que Dios te bendiga.